Espero poder terminar lo que hemos estado dando durante 2 domingos atrás, que es acerca de la manifestación de los hijos de Dios y de ese mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. En San Marcos capítulo 16, del versículo 14 en adelante, decíamos la semana pasada que algunos de los discípulos fueron incrédulos con respecto a la resurrección, aun cuando habían recibido la información a través de otros discípulos de que habían visto al Señor, de que el Señor se había manifestado a ellos. Muchos de los discípulos no lo creyeron. Pero que por encima de nuestras incredulidades, que Dios de alguna forma está obrando en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que nuestra fe no falte. Y por encima de toda circunstancia que podamos pasar, sabemos que el Señor es mayor que nuestras incredulidades, ¿sí? Él es mayor que cualquier manifestación que haya en nosotros que no sea del Espíritu o del Espíritu Santo. Y Él es mayor que todo. Por eso Él nos transforma, Él nos cambia. Y creo que como nunca debemos mirar al Señor y a su palabra, ¿sí? Escuchábamos esta mañana que nuestro hermano Francisco, él decía que cree lo que la Biblia dice que somos. Y yo creo así también. Esta es una realidad, ¿sí? Pero eso tiene que ser una verdad en cada una de nuestras vidas. Porque a veces hay mucha gente que declara, que recita esto, porque lo hemos oído, porque lo decimos, pero que realmente ni siquiera lo creen eso en sus vidas. Pero aún así todo, hemos visto vidas que han sido cambiadas y transformadas por encima de toda incredulidad. Ahora, lo que quisiera llegar en esta mañana es de que cada uno de nosotros debemos estar bien empapados de la palabra del Señor, de la oración, y que pueda haber un fluir del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Seguramente que en muchos lugares y aquí también, en estos últimos tiempos, quizás no hemos hablado mucho de una forma práctica acerca de la llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, o ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero yo creo que viene un tiempo en que la iglesia realmente tiene que estar llena del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, hermanos. Él es el que convence al pecador, ¿sí? Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Amén. Así que vamos a necesitar esto como la iglesia primitiva lo necesitó. La iglesia primitiva, esos 120 discípulos que creyeron al Señor y que dijeron, bueno, vamos a estar en el aposento alto, vamos a buscar a Dios hasta que haya ese derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y creo que es algo que la iglesia en estos días debemos anhelar. Anhelamos hacer las cosas con excelencia. Y creo que está bien, ¿es cierto? Si la música, la alabanza, las luces, bueno, muchas cosas está bien. Pero qué decir, que aunque todo eso lo hagamos con excelencia, si el Espíritu de Dios no está, todo eso es espuma y nada más. Pero Dios quiere hacer algo grandioso, ¿sí?, en nuestras vidas. Y una de las palabras creo que de las últimas palabras que justamente escuchaba de la pastora Manoli, mi señor y yo, en un momento dado, ella miró y dijo,
muy pronto algo grande viene de parte de Dios. Y yo dije, yo lo creo, ¿sí? Y lo creemos en nuestro corazón. Así que en esta mañana yo quisiera que pudiéramos tener madurez para entender un poco lo que voy a decir, ¿sí? Porque la iglesia no es un club social, ¿sí? La iglesia es la familia de Jesús, es el cuerpo de Cristo. Y todo lo que hacemos en la iglesia no es porque lo haga yo o porque lo hagas tú, es porque lo hace el Señor y toda la gloria es para Él. Y si Dios levanta a quien sea entre nosotros, no es por un orgullo propio, sino que es para bendecir a la iglesia, porque los ministerios fueron dados a la iglesia. No es algo particular para que cada uno haga lo que quiera, sino que a la iglesia. Quiero que entendamos esto, porque quizás el tema o alguna cosa que voy a decir en esta mañana le puede chocar a alguno, pero yo en estos días es lo que entendí bíblicamente, jamás lo había entendido de esta forma, pero lo estoy entendiendo en estos días, cómo va a ser la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios no es una manifestación de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, de los apóstoles, de los profetas, sino que es la manifestación de la iglesia del Señor. Y si usted se fija, cada vez hay menos hombres en medio del pueblo que destaquen, ¿sí?, como un gran evangelista, como un gran pastor, ¿no? Cada vez hay menos. Es como si el Señor estuviera indicando que esto no es el tiempo de hombres, aunque Él nos usa. Y no estoy en contra de que el Señor vaya levantando hombres, pero cada vez la cosa va más equilibrada. No es el tiempo de unos cuantos, sino que es el tiempo de toda la iglesia del Señor. Amén. Porque la iglesia, todos los miembros de la iglesia, Dios les ha dado un ministerio. Todos, absolutamente todos, tenemos un ministerio. Somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y dice la Biblia que los miembros se sirven los unos a los otros. Y a veces uno dice, bueno, que mi ministerio, ¿qué tengo que hacer? Porque pensamos nada más que en grandes cosas espirituales. Decirles que en la iglesia hay ministerios que nosotros quizás ni nos damos cuenta que están allí, pero están sirviendo al Señor. Porque el ministerio realmente de la iglesia, el ministerio de Dios a la iglesia, es para servir a los santos, es para servir al cuerpo, a la iglesia, es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y Dios ha levantado ministerios en la iglesia, pero debemos saber que todos, absolutamente todos, tenemos un ministerio para servir al Señor. Así que entiendo que este es el tiempo de la iglesia del Señor. Y Dios levantará su iglesia. Por eso la iglesia es la niña de los ojos del Señor. Él pagó un precio especial por su iglesia, ¿sí? Y en este tiempo Dios quiere levantar a su iglesia. Así que aquí en Marcos capítulo 16 nos habla de algo que no fue dado solamente a los discípulos y luego a los apóstoles, sino que fue dado a los creyentes, a todos aquellos que venían a creer en el Señor como su Salvador. Y es posible que algunos, esto les puede chocar, lo que voy a decir esta mañana, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios y la gloria de Dios está viniendo de tal manera que está rompiendo incluso nuestras estructuras, ¿sí? Nuestras estructuras religiosas, como decía el domingo pasado, que nosotros tenemos una estructura que está bien, no es antibíblica, ¿no? Pero no hay un modelo en la Biblia cómo debemos hacer los cultos, ¿no? Entonces tenemos una estructura, queramos o no, hay una estructura, ¿no? Pero el Señor bendice aún dentro de esa estructura, porque creemos cuando estamos alabando al Señor, adorando al Señor, viene la presencia de Dios, dentro de esa estructura que tenemos de culto, Dios está, porque no estamos haciendo nada
antibíblico, sino que lo que estamos haciendo es alabar al Señor, que es bíblico, adorar al Señor, que es bíblico, ¿no es cierto? Entonces, en medio de esa estructura, Dios se mueve y el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Ahora, a veces nosotros decimos, no, tiene que ser así, porque así se mueve el Espíritu Santo, porque así debe ser. No, hermanos, porque puede llegar un momento. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando Dios empezó a traer un avivamiento en Argentina, yo me acuerdo que los cultos, nosotros llegábamos al lugar de la iglesia y lo primero que hacíamos, pero era algo que venía del Espíritu Santo, y nos tirábamos al suelo, llorando y clamando a Dios. ¿Sí? Al punto que la iglesia, lo que había no eran sillas, sino que eran bancos. Lo que se tuvo que hacer fue a poner moqueta en toda la iglesia y los bancos todos apilados en un rincón. Y a veces pasábamos horas llorando, clamando a Dios por un gran avivamiento en Argentina. ¿Sí? Si hay algo que me gusta de los hermanos en Brasil, y estaba escuchando a un pastor joven de Brasil, y él decía, no estemos orgullosos de lo que estamos viendo. Tenemos que dar gracias a Dios por nuestros padres, nuestros abuelos, que han dado sus vidas por amor al Evangelio. Ellos han sembrado y ahora nosotros estamos recogiendo. Porque la obra del Señor no es la obra que vemos hoy. La obra del Señor está hecha desde la cruz del Calvario hasta el día de hoy. Amén. Así que entiendo que es el tiempo de la iglesia del Señor. Y para hacer la obra de Dios, primeramente tenemos que estar identificados con el cuerpo, con la iglesia. Tenemos que ser discípulos del Señor. ¿Sí? Los solitarios no van a ningún lado, hermanos. ¿Sí? Si uno no se siente identificado con el hermano, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, uno es un solitario, pues no vas a ningún lado. Yo he vivido eso, he experimentado eso, y sé que llega un momento que tienes que retroceder y tienes que decir, yo necesito a mi hermano, necesito a mi hermana, yo necesito a la iglesia, yo necesito al cuerpo de Cristo. Amén. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, la vida en el Señor es una vida individual y propia. ¿Sí? Porque uno puede decir que también es miembro de una iglesia, hace parte del cuerpo de la iglesia y no tiene vida propia. ¿Sí? Es solamente está allí. Pero el Señor nos está llamando a tener una vida propia y tener pertenencia en el cuerpo. Un miembro solo del cuerpo no hace nada, ¿sí? Y si cortáramos un miembro del cuerpo, pues ahí se quedaría, ¿no es cierto? Así que cada miembro del cuerpo necesita a todos los demás miembros del cuerpo. Así que para hacer la obra del Señor, y hay otra cosa que es muy necesaria, para ser discípulo, uno tiene que ser humilde. Si no hay humildad, no hay nada, hermanos. Y Jesús dijo, o Dios dijo, que si mi pueblo se humillare y buscar mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Entonces, o estaremos luchando toda la vida para lograr lo de Dios y nunca lo lograremos si somos orgullosos, vanidosos, ¿sí? Si somos soberbios, nunca vamos a lograr lo de Dios. Y usted se va a dar cuenta, van a pasar los días, los meses, de los años, y usted dice, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Sí? Este es el tiempo en que Dios quiere romper con todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestras mentes y hagamos su voluntad. Amén. Habría mucho para decir, pero yo quiero finalizar hoy esto, ¿no? Entonces aquí en Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11
a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id, ¿por dónde? Sí. A veces parece que predicar el evangelio tiene que tener un púlpito y estar en un lugar, si no, no. Usted sabe, yo me maravillo con la cantidad de personas mayores en este país que están muriendo por la edad, ¿sí? Pero que en los últimos días de sus vidas han encontrado a Cristo. Porque Dios ha traído a muchos hombres y sobre todo mujeres de lejanas tierras para estar cuidando de esos ancianos y que les hablan del Señor. Así que no hemos venido aquí por casualidad, ¿sí? Dios nos ha traído con propósito y a veces no lo sabemos. Dios nos ha traído aquí, quizás tu compañero, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina. Si tú no hubieras venido, no hubieras estado donde estás, quizás esa persona nunca hubiera escuchado el evangelio. Pero Dios te puso donde estás y Dios te permite hacer lo que tú haces. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor pueda ser dada y muchos puedan conocer a Dios. Hay personas mayores que están siendo como salvos como por fuego, ¿sí? Los últimos momentos, los últimos días de sus vidas, el Señor pues les trae la palabra y ellos son salvos. Así que el id y predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, nos guste o no nos guste. Alguien me decía hace un tiempo atrás, me decía, a esa gente nunca les voy a predicar el evangelio, porque tal y tal y tal y tal. Y digo, pues es la gente que más necesita del evangelio. ¿Sí? A toda criatura, aún aquellos que te hacen la vida imposible, ellos necesitan a Cristo en sus vidas. Hermanos, es tiempo de abrir nuestras bocas. La palabra nos dice, tenemos el apoyo de la palabra y el apoyo de Dios mismo, que dice, abre tu boca. ¿Y qué? Y si Él llena, siempre es palabra de bendición y no de maldición. ¿Sí? ¿Sí? Así que algunos hablan algunas palabras y dicen, es que el Señor ha llenado mi boca para decir esto y decir aquello. Yo digo, pues tu Señor no es el mío. Porque el mío jamás me diría que yo dijera eso a una persona. Jamás. Así que id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y esto hemos hablado, que no, el bautismo no es el que salva, sino que es la fe en Cristo Jesús que salva. Pero que el bautismo es uno de los primeros mandamientos, yo diría el más fácil mandamiento, ¿sí? Para obedecer al Señor, para seguirle a Él. Es como una declaración, como uno dice, aquí estoy, ¿no? De una forma visible, yo obedezco al Señor, yo quiero ser bautizado. Hay creyentes que no entienden esto, ¿sí? Pero hermanos, esto tenemos que ser muy realistas con la palabra del Señor. Jamás el Señor nos pondrá en cosas mayores si no somos fieles en lo poco. Amén. Es lo que dice. Si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Hay algunos que tienen una visión de ir no sé a dónde, ¿no? Pero no están dispuestos a obedecer a un mandamiento tan sencillo. En cierta manera es tan sencillo, ¿no? Pero hay que reconocer el señorío de Cristo. Amén. Ahora, cuando nos dice que debemos ir por todo el mundo, ¿sí? ¿A quién lo está diciendo? A nosotros, a todos. Fueron para los discípulos y fueron para nosotros. Luego nos habla acerca del bautismo. Y luego en el versículo 17 dice,
Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre, dice Jesús. ¿Ah? No hay nadie que tenga esta autoridad como la tiene el Señor. En mi nombre, no importa la raza, la condición social que uno tenga. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Algunos de aquí a lo mejor me miran medio raro, pero yo he visto a algunas personas ser liberadas, que es terrible, terrible, ¿no? Esas manifestaciones diabólicas, ¿sí? Pero luego es una hermosura cuando ves las personas que han sido liberadas. Completamente otras personas, algo nuevo ha venido sobre sus vidas, ¿no? Entonces dice que echarán fuera, en su nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. No levante la mano, pero yo no sé cuántos aquí hablan nuevas lenguas. ¿Sí? Alguien me dijo una vez, dice, bueno, yo estoy aprendiendo catalán, inglés un poquito, ¿sí? No, la Biblia no está hablando de esas lenguas. La Biblia nos está hablando de lenguas celestiales, espirituales, que vienen del cielo, ¿sí? Yo me acuerdo, y no sé si todos saben esto, ¿sí? Dice, aquí está Margarita Rosa esta mañana, pero usted no sabe, no sé si sabe que cuando David, la primera vez que él pisó Moscú, ¿sí? Porque cuando venía para España, él vino de Argentina y pisó Moscú, ¿no? En Rusia estuvo allí, y en medio de la plaza empezó a hablar en lenguas, ¿sí? Y él no sabía cómo, pero que la gente se acercaba a él, porque dice que lo entendían. Y una vez me dijo, no sé si les hablaba en ruso y qué les hablaba, pero la gente me entendía. Yo me acuerdo cuando vino ese toque del Espíritu Santo sobre mi vida. Tenía 14 años y empecé a hablar en lenguas angelicales, pero hubo un momento que empecé a hablar según uno de los diáconos de la iglesia, que yo decía, hablaba en castellano, hablaba español, porque él era español, y vivía en Portugal, pero era español, y que en lo que yo decía, hacía como una declaración del Señor y mí, de que un día yo vendría a España. Y cuando acabó la reunión, y él me dijo, ¿sabes lo que estabas diciendo? Y yo, ¿qué sé? Estabas diciendo esto y esto y esto. Así que todavía no hablo bien el castellano, pero ustedes me pueden entender, ¿no es cierto? Pero el Señor luego, con los años, me trajo a España. Y de aquí después a Sudamérica, donde se habla castellano, español, ¿no? Y España era el único, creo que era el último país que yo pensaría de venir, porque durante muchos años, lo que es Portugal y España, que están ahí pegados uno al otro, pero vivían de espaldas un país al otro, ¿sí? No se toleraban para nada. Es decir, ahí había todavía algo del pasado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero todo lo que estamos viendo hoy pensamos que son los políticos, que como la península ibérica tiene otro sentido ahora, pero yo quiero decirles que no son los políticos. Dios está haciendo algo, ¿sí? Dios está rompiendo. Hay tantas ataduras y tantas cosas que había en nuestros corazones. Los políticos no tienen poder para romper ataduras. Dios sí que tiene poder, ¿sí? Entonces, el ser un discípulo del Señor es hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres dispuestos a obedecer a Dios, hombres y mujeres humildes, sencillos, hombres y mujeres de una entrega total a Dios, que se dejan guiar por el Espíritu y por la palabra del Señor. Hombres y mujeres que hablan nuevas lenguas. Aleluya, bendito sea el Señor. Y luego habla con respeto, dice, tomarán serpientes en las manos
y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Cuidado con esto, ¿sí? Porque hay gente que ha empezado a jugar con esto. Hay un pastor, o había, en Estados Unidos, que hace unos años atrás, él quería llevar esta palabra literalmente. Y un día pues trajo una serpiente mientras predicaba y la agarró y dijo que aunque me muerda no me pasará nada. La serpiente le mordió y murió. ¿Sí? Provocar, ¿sí?, a Dios. Y la otra cosa es cuando pasamos por ahí, hay circunstancias de estas. Yo sé, a mí me picó un alacrán hace muchos años atrás. No se asuste, ¿no? Esto no es contagioso, ¿no? Pero me picó un alacrán. Y sabe, fue algo tan... Después cuando vi eso, digo, Señor, solo tú me puedes guardar. Y es que estaba en una pequeña iglesia en Badalona que habíamos empezado, y esa iglesia ahí había mucho campo, y mientras estábamos ahí en el suelo orando y clamando a Dios, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente, yo estaba así tirado en el suelo y orando y clamando a Dios ahí en el local, ¿no? Y se ve que mientras yo golpeaba así en el suelo, lo maté al alacrán. ¿Sí? Y cuando yo abrí mis ojos después y vi eso, digo, Señor, un bicho así, una cosa grandiosa, digo, gracias, Señor. ¿No? Es decir, que Dios nos cubre, Dios nos protege, pero no tenemos que provocar las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y entonces hay momentos que también he vivido en cierta ocasión algo sin darme cuenta y podía haber acabado con mi vida, pero gracias a Dios no acabó, porque lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios y no mi voluntad. Amén. Ahora, dice también, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasará? Y sanarán. Ahora, ¿quién tiene el poder de Dios para hacer estas obras? Todos. No fue solamente para los discípulos, sino que es para la iglesia del Señor. Ahora, pensando en todo esto, que nadie se enoje. Si de usted después me tiene algo que decir, dígamelo aparte. Pero pensando en todo esto que dice el Señor, no dice, id por todo el mundo. ¿Esto lo tiene que hacer? ¿Quién? ¿Quién? Todos. Estas señales seguirán a los que creen. Y en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ahí hay una cosa que dijo el Señor, el que crea y sea bautizado será salvo. Hermanos, no, por favor, no haga locuras. No haga locuras. Pero escuche esto como un aviso o una indicación del Señor. Cuando empieza una manifestación fuerte del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, los discípulos, que es usted, soy yo, cada uno de nosotros, tenemos una autoridad en Dios. Y vuelvo a decir, esta autoridad se manifiesta en nuestras vidas cuando estamos sujetos a Dios, a su palabra y a la iglesia del Señor. ¿Sí? Si no, todo lo demás es el yo. ¿Sí? Pero yo entiendo, al leer estas escrituras, yo entiendo, no sé cuándo, pero que el mover de Dios va a ser tan grande
que va a faltar obreros en la mies del Señor. Jesús mismo ya lo dijo. Orad, ¿sí?, que el Señor envíe obreros a su mies. Si yo preguntara en esta mañana, ¿quién quiere ser un obrero del Señor? Alguien me preguntaría, ¿cuánto paga Él? Usted ya sabe, ¿para qué le voy a contestar? La vida eterna. Él ya pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos realmente quieren ser obreros del Señor? ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿Algún? ¿Sí? Para ser un obrero del Señor. Mire, hermanos, para ser un obrero del Señor, para mí, personalmente, para mí, el diploma del seminario bíblico no me sirvió de mucho. El diploma, lo que me sirvió fue el estar buscando a Dios, confiar en Dios, confiar en su palabra y estar sometido a Él. ¿Sí? Y le voy a decir algo. Cuando empezó el avivamiento en Argentina, que nosotros estábamos ahí empezando, hizo una tontería. Pero era tan fuerte lo que Dios estaba haciendo, que un día fui y rompí el diploma del seminario o de la escuela bíblica que yo había hecho. No lo haga. Si usted tiene alguno, no lo haga. Porque eso fue algo muy, muy, muy particular. Pero fue tan fuerte lo que el Señor habló a mi corazón. Porque aquello, yo lo tenía colgado aquello en todos lados. Hoy está el diploma. Pero el Señor fue a mí personalmente. No estoy diciendo que esto es bíblico, ni estoy diciendo que es antibíblico. Estoy diciendo que fue lo que Dios me hizo tocar en mi corazón. Y lo saqué, rac. Alguno me mira ahí con una cara medio rara. ¿Sabe por qué? Porque yo necesitaba esto. Mejor usted no necesita. Usted mejor es muy sencillo, muy humilde. Que usted necesita, en vez de un diploma, necesita 10. No lo sé, pero en mi corazón había una necesidad que solo Dios lo sabía y yo también. ¿Sí? Ahora me está dando en la cabeza para estudiar y sacar diplomas, ¿sabe? A ver si voy a hacerlo, ¿no? Porque creo que por algunas cosas abre puertas, no para nada más, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto, que nuestra entrega al Señor es lo que más vale. Es lo que más sirve. Así que ser un obrero, ¿sí? Porque cuando uno a veces tiene tantas, como decía Pablo, le decían, se ve que las muchas letras lo habían vuelto loco, ¿no? Parece que cuando uno sabe mucho, ¿no?, y tiene mucho de eso, nos cuesta a veces humillarnos, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Y no necesitamos casi de aprender. Pero Jesús dijo que tenemos que aprender de Él. Y hay cosas que hemos aprendido, pero hay otras que yo veo que son las más importantes y que a veces las tenemos ahí aparcadas. Él dijo, aprended de mí, que soy el Hijo de Dios, que yo puedo, que tengo poder. ¿Qué dijo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Decirles que este diploma, no hay instituto bíblico, no hay escuela bíblica, nos pueden dar este diploma. Solamente Dios nos puede decir que has sido fiel, no solamente has vivido, sino que has probado y ha sido aprobado y probado y aprobado. Y el Señor pues nos levanta. Todo esto lo quiero decir. Y hermanos, como decía antes, entienda bien y no empiece a hacer cosas que no son.
Pero yo estaba sintiendo algo tan fuerte cuando estaba leyendo esto. Digo, Señor, nos hablas acerca del ir, del predicar el evangelio, de hacer tantas cosas. ¿Y quién va a bautizar toda esta gente? Ay, ay, ay. Y el Señor, pues en mi mente me llevó como a un pueblecito ahí en la montaña donde no hay ningún creyente, no hay ninguna iglesia, pero ahí fuimos uno de nosotros. Y Dios nos ha enviado ahí, por lo que sea, a veces hasta fuimos de turismo, fuimos a recoger setas o lo que fuera, ¿no? Y ahí nos envió el Señor y empezamos a hablar con una persona. Esa persona se convierte. ¿Sí? Y esa persona nos pregunta y nos dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Y uno le dice, pues tienes que bautizarte. ¿Y cómo? ¿Y dónde? Espera que voy a llamar al pastor. Ay, ay, ay. Esto parece que va en contra de lo que hemos aprendido. Pero va a llegar momentos en que tú tienes que hacer la obra completa de Jesús. Pero no por orgullo, no, ahora voy a bautizar a todo el mundo. No, no. Hay una iglesia, ahí está la iglesia, están los pastores, los diáconos y ahí están. ¿Sí? Pero cuando Dios empiece a obrar, la iglesia tiene que estar preparada, hermanos. Tiene que estar preparada. Yo sé lo que estoy hablando porque quizás me estoy contradiciendo lo que yo pensaba antiguamente. ¿Sí? Pero leyendo las Escrituras, digo, si un creyente tiene que predicar el Evangelio, puede orar por los enfermos, puede expulsar demonios y no va a poder bautizar. Ya sé que después del culto tengo alguna reunión especial. Vuelvo a decir, esto es para los discípulos. ¿Sí? Y ojo con hacer cosas en desorden. Porque cuando hacemos cosas por nuestro orgullo, por nuestro empuje y hacemos en desorden, ojo, porque los demonios conocen quién son los hijos de Dios y que están en la voluntad de Dios y quién no lo son. Y más de uno han sido heridos por los demonios. Y más de uno se han tenido que escapar desnudos porque los demonios le rompieron la ropa, le quitaron la ropa. Está en la Biblia, ¿sabe esto? A Pablo lo conocemos. Pero vosotros, ¿quién sois? Y eran unos muchachos ahí que querían hacer algo, imitar a los de Dios. La obra de la manifestación de los hijos de Dios no es para imitarla, es para ser íntegros, reales en el Señor, verdaderos en el Señor. Como usted o yo trate de imitar, usted va a tener consecuencias y yo también. Pero cuando somos íntegros, hasta a veces decimos, Señor, yo tengo que hacer esto. Sí, tú. ¿Sí? Y a veces mejor tienes que decir, pastor, estoy en esta situación, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé, ni lo miro, no sé lo que diría el pastor Miguel, ¿eh? No lo sé. Pero si estás ahí a 1000 kilómetros que yo no puedo llegar ahí y a lo mejor esa persona es el último día de su vida y que se convirtió, ¿no? ¿Qué le voy a decir a esa persona? Pues bautízala en el nombre del Señor. Yo estaré orando. Pero eso no es para ponernos medallas. Eso es para decir, hice todo lo que tenía que hacer. Siervo inútil soy. Amén. Pero hermanos, a abrir nuestros oídos, a preparar nuestro corazón. La mies es mucha,
los obreros son pocos. Estamos orando. Señor, envía obreros a tu mies. Señor, usa tu iglesia. Señor, usa tu pueblo. Levántanos, Señor. Señor, es el tiempo de la gran cosecha. No hay mucho tiempo para perder. Hermanos, algunos piensan, todavía hay tiempo, no sé. No hay tiempo a perder. Es tiempo para decirle al Señor, heme aquí, Señor. Ayúdame. Y no nos separemos de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Donde no hay comunión con Dios, donde no hay intimidad con Dios y con su palabra, donde no hay esa oración, esa búsqueda del Señor, escasea la unción. Pero cuando hay una búsqueda de Dios, el aceite de la unción viene sobre nuestra cabeza. Esto Dios lo quiere hacer contigo, conmigo, con cada uno, hermanos. Yo no estoy aquí diciendo yo lo tengo, yo lo sé. No, es la búsqueda en mi corazón en estos días. Y sobre todo por estas almas que no conocen al Señor. ¿Sí? Que vamos a tener que, sí, ahora estamos mirando de hacer el culto de bautismo, pero quizás a más de uno vamos a tener que decir, vamos al mar y te bautizo ahora mismo. Sí, me acuerdo que en Argentina eso pasó. Y a veces teníamos que ir a un arroyo allí. ¿Sí? Y algunas personas las hemos bautizado así. A los ancianos de la iglesia les decía, mira, estas personas se convirtieron, si quieren ser bautizadas, conocen, se han arrepentido, conocen bien el evangelio, saben, Dios ha tocado su corazón, ¿no? Están abiertos a Dios. Y vamos y los bautizamos. Ni siquiera había un culto especial de bautismos. Esta tierra será llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubre la mar. Aleluya. Yo lo creo, hermano. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y que podamos mantenernos en humildad, sencillez. El que no busca a Dios, el que no ora a Dios, es porque es un orgulloso. Porque cuando buscamos a Dios, estamos manifestando nuestra necesidad de Él. Amén. Y yo lo necesito.